Pues tal como lo había comentado, sí hubo algún acuerdo, pero pues ya Piña no lo quiso reconocer. Un acuerdo para que en el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se entregaran sus haberes. El acuerdo fue, pero que entregaran lo que son los fideicomisos, esos fideicomisos que parecen estar encantados en lo que es, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen más de 7,200 millones de pesos. Sí, están ahí en calidad de que pues se les deben entregar, se deben entregar a la Tesorería de la Federación. La ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, advirtió, puso en alerta a los diputados, a la misma presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, oigan, pongan atención porque están atorados los fideicomisos, no los quieren entregar. Y ese ya es un asunto de Piña, tendría que ser un asunto de Piña, ¿de quién más? El tema no es menor si tomamos en cuenta que esa situación de los fideicomisos es un tema llevado y traído durante mucho tiempo, pero durante muchísimo tiempo. ¿Cuál es el problema principal con la ministra Norma Piña? Pues que no quiere entregar los fideicomisos, fíjese, nada más ha entregado uno de 6. Y calmados porque ya se fueron de vacaciones, es decir, hasta el próximo año. Siguen corriendo intereses, siguen ganando billetes. Eso se llama tranza aquí y donde me ponga, es lo mismo. Es una tranza. Tranzas y mudanzas de la Suprema Corte, según la ministra Lenia Batres, no se respetó la palabra y esa es una realidad. De acuerdo a la información que tenemos respecto a los fideicomisos, le decía, pues ya que se lleven lo que se tengan que llevar, pero que se vayan, simplemente que no se vayan al río con esto de los fideicomisos, porque esos son en buena medida para pagar lo que será la elección del Poder Judicial y eso ya es bastante, es decir, eso ya se tiene que tomar en cuenta. Debieron haberse entregado esos fideicomisos este día 15, es decir, pasado mañana. ¿Y sabe qué? Pues no hay todavía nada al respecto. Ahí vamos a la información. Tiene atorada la Corte, la entrega de 5 de 6 fideicomisos con más de 6 mil millones de pesos. Es decir, solamente ha entregado uno. Las suspensiones judiciales frenaron la extinción de 5 de los 6 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a septiembre concentraban 7,177 millones de pesos, un poco más, que por mandato constitucional deben devolverse a la Tesorería de la Federación a más tardar el domingo, el 15 de este mes, 15 de diciembre. Dichos recursos están destinados al financiamiento de la elección popular de juzgadores en 2025. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dijo que el pasado día 10 se disolvió el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, el Fondo Jurica, con 853,913,710 pesos, que fueron transferidos a las arcas del gobierno. Sin embargo, también se explicó que la extensión de los otros 5 instrumentos, con más de 6,324 millones, está detenida. Por lo que hace el resto de los fideicomisos constituidos en AFIN, la Nacional Financiera, el organismo aseguró estar impedido legalmente para cumplir con la instrucción girada por la titular de la Corte, Norma Piña, en virtud de diversas disposiciones definitivas otorgadas contra el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023, explica un comunicado de la Corte. La desaparición de los 6 fideicomisos junto a otros 7 del Poder Judicial de la Federación fue ordenada en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación promulgada el 27 de octubre de 2023, pero dicha acción fue frenada por una suspensión que el ministro Javier Lainez Potisek concedió en diciembre de ese año al atender una acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores federales de oposición. Sin embargo, el pasado día 3, la primera sala de la Corte revocó la medida cautelar de Lainez al reconocer que ya no procede debido a que la enmienda constitucional en materia judicial promulgada el pasado 15 de septiembre ordenó su extinción. Por ello, el día 8, Piña Hernández instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a ANAFIN entregar a la Tesorería los recursos de cada uno de los fideicomisos en los que este alto tribunal es fideicomitante, pero solo se liberó uno.
el artículo 10º transitorio de la reforma judicial ordena a los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, desaparecer los fideicomisos no previstos en una ley secundaria. Los recursos que se liberen irían a las elecciones judiciales. Bueno, pues ahí está el atorón, así están las cosas respecto a estos fideicomisos. Recordemos que hace unos días se dio a conocer, desde luego, la reunión que tuvo la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia con la Comisión Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. En esa reunión se dijo que el día 15 de este mes de diciembre se entregarían los fideicomisos. Sin embargo, esto no ha ocurrido, está atorado, y pues la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, advierte: tengan cuidado, son muchos millones y se les van a hacer cosquillas en las manos, y eso parece que ya pasa. La advertencia llega a tiempo. Mire, en esta sesión, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí señaló cuánto tienen en esos fideicomisos. Así lo dijo. Varias de los cuestionamientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene solamente 6 fideicomisos, cuyo saldo al 31 de octubre son 7,221.7 millones de pesos. Efectivamente, la cifra que señalaba son 14 de todo el Poder Judicial. Nosotros tenemos eso, el Tribunal Electoral tiene 2, el resto está en el Consejo de la Judicatura. Yo puedo hablar sobre los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el saldo de los fideicomisos en los que la Suprema Corte es fideicomitente es de 7,221 millones de pesos al 31 de octubre de este año. Sí es importante señalar que efectivamente la reforma señala un plazo de 90 días para el entero de los recursos a la Tesorería de la Federación y la correspondiente suscripción o proceso de extinción de los fideicomisos. Y en ese sentido sí es importante comentarles que nosotros hemos estado siendo muy estrictos en el cumplimiento de todos los procesos operativos y financieros para llegar a buen puerto conforme a lo que señala el decreto. Porque la extinción de los fideicomisos, y creo que vale la pena comentarlo, no es solamente realizar la transferencia del recurso a la Tesorería de la Federación. Implica un proceso muy minucioso, largo, de cierre operativo para poder tener documentado a cabalidad en un solo documento y claro cuáles son todos los beneficiarios, los movimientos operativos y los movimientos financieros. Y lo que nosotros le hemos pedido, de hecho, a las fiduciarias es que en el momento en que se concrete el entero de los recursos a TESOFE, nos tendrán que, además de dar los comprobantes de haberlo realizado, entregar los comprobantes con saldos en ceros de esas cuentas. Sin embargo, para llegar a ese punto, pues es necesario hacer un proceso muy complejo, pero necesario, de cierre operativo y financiero de esas figuras que aprovecho para recalcar, de las que siempre hemos rendido cuentas y reportamos en los informes trimestrales. Pero bueno, creo que con eso podría precisar varias dudas respecto a lo que corresponde a los fideicomisos de la Corte. En el caso de las variaciones de los diferentes capítulos de gasto dentro del presupuesto, quisiera decir, y creo que con eso atiendo a algo que comentaba el diputado Ramírez Cuéllar hace un rato y ahorita lo que comenta la diputada. El capítulo 1000 de servicios personales, en el caso de la Suprema Corte, tiene una disminución del 4.6% respecto al presupuesto autorizado en 2024. Entonces, efectivamente, pues ahí ya traemos un ajuste a la baja. En el caso del gasto operativo y gasto de inversión es importante comentar lo siguiente. Ustedes están viendo reflejado un incremento en el capítulo 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, derivado de que, si recuerdan, este año nosotros tuvimos un recorte respecto a los recursos que solicitamos el año pasado de más de 321 millones de pesos respecto a lo que solicitamos. A lo largo de este año hemos tenido que hacer ajustes de operación y aplicar políticas de contención del gasto para generar ahorros y economías que permitieran sufragar la presión de gasto generada
por el recorte que tuvimos al presupuesto solicitado para este año. ¿En dónde aplicamos esos ajustes? En el presupuesto autorizado, en el gasto de operación. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes han podido ver, pues el 81.3% de nuestro presupuesto de servicios personales es presupuesto regularizable de servicios personales, pues ese no podíamos ahí absorber el impacto de la reducción que tuvimos en el presupuesto de este año. ¿Cuáles son los principales conceptos que tuvieron una reducción respecto a lo que necesitamos y que estamos volviendo a poner como previsión en el 2025 porque lo requerimos? Impuesto sobre nómina, que esa es una obligación que tenemos que atender sí o sí, pero que es un monto importante asociado a remuneraciones que se encuentra en el capítulo 3000 y que explica la mayor parte del incremento del gasto de operación, que incluye capítulo 2000, 3000 y 4000. ¿Qué otras cosas ajustamos en este año derivado de ese ajuste? Pues todo lo que tenía que ver con recursos para proyectos y para servicios generales que también tenemos que pagar porque pues ni modo que no paguemos luz, agua y eso. Entonces, ¿qué hicimos? Lo redujimos en el presupuesto original, en el autorizado, y a lo largo del año hemos ido dotando. Bueno, pues ahí tiene usted las declaraciones que hace la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, ¿por qué se les dejó todo el presupuesto? 714 millones fue lo único que se les quitó del gasto presupuestado. 84 mil millones de pesos fue el presupuesto que pidieron. Bueno, en ese contexto, debo decirle a usted que la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, a través de sus redes sociales, posteó esto. En sesión privada del lunes antepasado, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió el respaldo del Pleno para iniciar la extinción de los fideicomisos. Informó que ya se había garantizado en el presupuesto el haber de retiro de los ministros que se irán el año que entra. Dijo que no había ninguna suspensión contra la extinción. Ni a su salida la ministra presidenta puede comportarse como tal. Y esto porque está la nota que le acabo de presentar, atoran 5 de 6 fideicomisos, es decir, solamente entregaron una parte. ¿Cuál es la jugada? Bueno, está muy sencillo de explicar. Ya se fueron de vacaciones, por supuesto, están ya en periodo vacacional, después de un informe de chilletas, Norma Piña llorando, tirando manotazos, pues terminó por ya dar su segundo informe, el último obviamente. Bueno, ya más allá de lo que haya dicho, resulta que en ese informe, una vez rendido el informe, se van todos de vacaciones. Todos se van de vacaciones. ¿Y esto qué implica? Bueno, que crezca unos milloncitos. Estamos hablando de lo que queda, más de 6.500 millones de pesos que no han sido entregados. Y la ministra Lenia Batres, conociendo el entorno donde se mueve, advierte, tengan cuidado. Estos son magos, ya los conocemos. Hacen actos de magia, pero así, evaporan el billete cuando les da su regalada gana. Más vale estar atentos. En ese contexto, la advertencia vale la pena, y hay que tomarlo y dimensionarlo tal cual. Pueden hacer eso, pueden alargarlo hasta 90 días. Eso es lo que dice la ley. Pero el acuerdo habría sido entregarlos inmediatamente. Pues ahora resulta que están atorados. ¿Están haciendo sudar el dinero? ¿Quieren llevarse más millones? Digo, se van a llevar sus haberes. Las famosas pensiones doradas se las van a llevar. Pero ¿quieren llevarse lo último? Es el último pedazo de pastel que se quieren llevar, y ahí vale la pena establecer que la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, es puntual en el comentario. Ni siquiera cuando ya te vas eres honesta con la gente. Por eso hay una reforma al Poder Judicial. Debemos estar muy atentos a este Poder Judicial, debemos estar muy atentos a estos fideicomisos y sobre todo los diputados, que son los que aprobaron el presupuesto. Cuentan con ese dinero para la elección del Poder Judicial, y si no lo tienen, aguas, porque Piña es de uñas largas. Bueno, Piña y los demás ministros. Menos Lenia, obviamente, Lenia Batres. Ni puedo mencionar a Loreto Ortiz Alf, ni tampoco a Yasmín Esquivel Moza, pero de los demás sí hay que tener cuidado.